Bien. Parece que los chicos no pueden entrar. A ver, ya vamos a ver qué pasa. ¿Usted entró con el último link que le pasé, Dayana? Sí, profe. Mm. Bien. Entonces, ¿usted ya ha trabajado con la plataforma de la escuela? Mire, acá le voy a compartir, ¿sí?, la plataforma de la escuela. ¿Me escucha bien? Sí, Bien. Ahí ¿está viendo la plataforma de la escuela? La conoce, ¿no? sí, Bien. Ahí vamos a ir a Escuela de Aceleración, Trayecto B, ¿sí? Y ahí usted puede consultar eh, las actividades de cada una de las asignaturas. ¿Lo está manejando eso? ¿Lo está haciendo? sí, profe, se me había borrado la página. Ajá. Y acá va a ver la parte de proyecto de investigación, Sí, eh, que va a poder ver. eh, Disculpe, espero un ratito que están tratando de conectarse y no pueden, parece. Eh, Bien, estamos entonces en proyecto de investigación, en la plataforma de la escuela. Ahí podíamos consultar todas las actividades. Si faltan alguna, porque se mudó la plataforma, ya vamos a completarla. Pero teníamos básicamente método científico aplicado y eh, clase alusiva al Día de la Bandera, ¿sí? Después teníamos un trabajo sobre los valores y evolución de la ciencia. Acá vamos a ver juntos lo que sea más bien referente a la asignatura para que pueda completar las actividades. Eh, Esta última de método científico aplicado, ¿sí?, es lo último que vimos y vimos en clase incluso, ¿sí? Y vimos en clase incluso, ¿sí? Ahí está viendo el trabajo práctico de proyecto de investigación, ¿sí? Eh, Dayana, bien. sí. Entonces, lo que tiene que hacer es, esta es la última actividad. ¿Usted ya la ha leído a esta actividad sobre No, método científico? Bueno,
El método científico, ¿sí? Es un método común a todas las ciencias, ¿sí? Que nos permite transformar el conocimiento vulgar en conocimiento científico a partir de la sistematización de ese conocimiento. Es un método, ¿sí? Es Sí. un método de investigación, el método científico. ¿Y en qué se fundamenta ese método científico? En la validación de hipótesis a través de la experimentación, ¿sí? Básicamente, es una serie, una sucesión de pasos que hay que cumplir para transformar el conocimiento, que era en realidad la forma en que a partir de la razón se relacionaba el ser humano con lo que lo rodea, ¿sí? Y cómo eso va influyendo en su estructura cognitiva y mental y va evolucionando en función de ese conocimiento que va adquiriendo en forma experimental, ¿sí? Este tipo de método, ¿sí? Eh, que se, o pasos, ¿sí? Que dan lugar a un método, tiene que cumplir con ciertos requerimientos para transformar el conocimiento vulgar en científico. Decir que es científico significa que el objetivo de la aplicación de este método es producir conocimiento, ¿sí? Y la sucesión de pasos de ese método es, el primer paso del método es la observación y tiene que ser sistemática, ¿sí? O sea, tiene que ser una percepción intencionada. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con el mundo que nos rodea? Nos relacionamos a partir de los sentidos, ¿sí? ¿Cuáles son los sentidos que nos permiten relacionarnos con el mundo que nos rodea, Dayana? ¿Qué le parece? ¿Cómo me dijo, profe? Los sentidos que nos permiten comunicarnos con el mundo que nos rodea. ¿Cuáles serían? ¿A través de cuáles sentidos nosotros percibimos el mundo que nos rodea? Eh, Uno es la vista, ¿no? La vista, los oídos, las El manos, oído, el tacto, ¿sí? el Eh, olfato, la el nariz. olfato, exactamente. Bien, esos 5 sentidos nos permiten relacionarnos con el mundo y de alguna forma explicar las cosas que nos rodean, ¿sí? Y sobre todo los fenómenos que ocurren en el mundo y que nosotros podemos percibir y posteriormente, haciendo una observación sistemática, ¿sí? Poder prever, ¿sí? A qué se debe esos fenómenos. Entonces, la observación sistemática nos lleva a preguntarnos acerca de por qué pasan las cosas, ¿sí? Que nosotros percibimos con nuestros sentidos. Bien, esa formulación de la pregunta o el cuestionamiento que nos hacemos acerca del porqué de las cosas, ¿sí? Nos da lugar a lo que vendría a ser buscar una explicación de por qué suceden las cosas o formular una hipótesis, ¿sí? Esa hipótesis vendría a ser una verdad supuesta o una explicación a lo que nosotros vemos, ¿sí? Esa verdad supuesta, que sería en realidad el segundo paso de el método científico, la única forma de verificarla es a través de la experimentación. ¿Experimentar qué significa? Significa recrear una y otra vez, y las veces que sea necesario, un determinado fenómeno para poder validar nuestra hipótesis o para poder probar lo que nosotros pensamos, ¿sí? Entonces, la experimentación es uno de los pasos del método científico y ha sido históricamente la forma
que ha dado un impulso y ha cambiado la historia para siempre en cuanto a la producción de conocimiento, porque hasta antes de haber podido experimentar, el ser humano tenía un razonamiento y su conocimiento era de tipo filosófico, o sea, solamente a partir del pensamiento, ¿sí? Podía generar conocimiento y ese conocimiento no estaba probado experimentalmente. Entonces, todo se basaba en supuestos y en la razón del ser humano. A partir de la, de la de que efectivamente la aparición de la experimentación con Galileo Galilei y los nuevos científicos, ¿sí? Se ha podido no solamente recrear los fenómenos que nuestros sentidos perciben, sino transformar ese conocimiento vulgar en conocimiento científico y dio lugar a la sistematización del conocimiento, transformándolo en, a ese conocimiento sistematizado en una ciencia, ¿sí? Bien, después de la experimentación, podemos comprobar la hipótesis o no, ¿sí? Si la hipótesis no ha sido, bien, si la hipótesis no ha sido comprobada, ¿sí? Tenemos que emitir o hacer otra hipótesis, ¿sí? A partir de una nueva observación sistemática y hacernos las preguntas. Y si la hipótesis es aprobada a partir a través de la experimentación, se desarrollan teorías y si se verifican o leyes naturales, ¿sí? Existen dos pilares fundamentales que tienen el método científico y que tienen que ser reproducibles y también tienen que ser refutables, ¿sí? Eh, o sea, que toda afirmación, ¿sí? O toda hipótesis puede ser refutada. Es decir, que al menos debemos poder imaginar un enunciado empírico comprobable, ¿sí? Que contradiga la afirmación original, ¿sí? Bien, para poder de alguna forma entender lo que es el método científico, vamos a usar una historia que relaciona un término muy actual, ¿sí? Que es el de vacuna. Bien, es la historia de la primera vacuna, ¿sí? La vacuna de la viruela. Resulta que Edward Jenner fue un científico que vivió en Inglaterra entre el siglo XVII y XIX. En esa época la viruela era una enfermedad muy peligrosa para los humanos, matando al 30% de los infectados y dejando cicatrices en los sobrevivientes o causándoles ceguera. O sea, como el coronavirus eh, era el virus generó una pandemia, ¿sí? Y a diferencia del coronavirus que tiene una mortalidad del 0,3%, la viruela en aquella época tenía un 30%, o sea, mataba mucha mayor cantidad de gente. Sin embargo, lo que Jenner observó que la viruela del ganado era leve y se podía contagiar desde el ganado, de la vaca, hacia el humano. Eh, ¿Y cómo se contagiaba? Se contagiaba generalmente la gente que trabajaba en los tambos a través de la ubre de la vaca que estaban enfermas o con llagas, ¿sí? Y en su observación, Jenner también descubrió que muchos de los trabajadores de los tambos eh, no se enfermaban de viruela, no de la viruela humana, que era tan mortal. Entonces, bien,
Está ahí Dayana ahora. Profe, Sí, sí, ¿qué pasa, Dayana? ¿Qué le pasa? me voy a comer. Yo también estoy comiendo, así que aguánteme un ratito, ya terminamos. Eh, Bueno, Aguánteme un ratito. Estaba contando, iba a contar la historia de la primera vacuna, ¿sí? Resulta que hubo un científico inglés llamado Jenner que observó entre el siglo XVII y XIX, cuando en el momento en que había en el mundo otra pandemia que era la enfermedad de la viruela, ¿sí? La viruela humana mataba al 30% de la población eh, que se infectaba. Pero bueno, él observó que esa viruela, que el ganado también, el ganado vacuno también podía tener esa enfermedad, pero en la vaca, en el ganado vacuno, no era tan mortal y que las personas se contagiaban de la viruela vacuna a partir de las llagas que le salían en la ubre cuando las ordeñaban. Entonces, y oh casualidad, también observó que esas personas que adquirían la viruela vacuna, ¿sí? No se contagiaban de la viruela humana, o sea que la gente que trabajaba en los tambos y se había contagiado de viruela vacuna no se moría, como el 30% de los que habían contraído la viruela humana. Entonces, haciendo esa observación, ¿sí? Él observó eso y como hipótesis sostuvo que esa creencia de que la humanidad obtenida a partir del contagio de la viruela del ganado, ¿sí? Generaba eh, eh, inmunidad a la viruela humana. Entonces esa fue su hipótesis. Y para poder demostrar su hipótesis, lo hizo una serie de experimentos con niños, ¿sí? A los que aplicaba sobre la piel, ¿sí? Restos de la llaga, de la ubre de la vaca, ¿sí? Y lo contagiaba de él a los niños de viruela vacuna. Y el niño se recuperaba de la viruela vacuna, porque la viruela vacuna era leve, ¿sí? Y finalmente eh, trataban de infectarlo con la viruela humana y resulta que ya tenía anticuerpos. De esa forma se descubrió la primera vacuna. Por eso vacuna viene de vaca, ¿sí? De ganado vacuno. Y de los anticuerpos que generaba la viruela, el ser humano contagiado con la viruela vacuna a la viruela humana, que tenía una mortalidad del 30%. Entonces, cuando el niño se curó de la viruela, de la llaga, de la viruela vacuna y generó los anticuerpos, habíamos probado nuestra hipótesis, o Jenner había probado su hipótesis, eh, y de esa forma pudo, por primera vez en el mundo y en la historia, generar la primera vacuna, ¿sí? Que le permitía inmunizarse al mal de la viruela humana. Entonces, esto es un claro ejemplo de la aplicación de lo que es el método científico, ¿sí? La observación, experimentación, eh, hipótesis, experimentación y análisis. Entonces, lo que tenemos que hacer como actividad es buscar una problemática a resolver a partir del método científico, una problemática nuestra del día a día, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué no me arranca la moto? Y observar por qué no arranca, generar una hipótesis de por qué no arranca, hacer una experimentación de por qué no arranca y un análisis posterior. Y después, hay 4 frases acá, ven, en el trabajo práctico,
y hay que ordenarlas según la fase del método científico. Observación, hipótesis, experimentación, informe. Hay que ordenar a qué fase del método científico corresponde esta frase, ¿sí? Si a la observación, si a la hipótesis, a la experimentación o al análisis, ¿sí? Bien, eso es básicamente, Dayana, lo que hay que hacer, ¿sí? Sí, profe. Bien, entonces, cualquier duda que tenga, me avisa y lo hacemos, ¿sí? Hacemos el trabajo. La idea es que lo esté presentando lo antes posible y vamos, ya le voy a pasar lo que le está faltando de los otros trabajos, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Estamos, Dayana? Bien. Listo, entonces, nos vemos el jueves que viene. Ya voy a pasar la clase grabada y le voy a pasar a usted particularmente lo que está debiendo, ¿no? Y a los otros compañeros también. ¿Sí? Sí. Nos estamos viendo. Que ande bien. Bueno, chao, profe. Chao, hasta luego.